No elegimos la práctica artística. Ella nos eligió a nosotros. Nos aburríamos mucho estudiando arquitectura y queríamos hacer cosas diferentes a lo estrictamente curricular organizando varias actividades. Una de ellas fue Basurama, que por aquel entonces era un concurso creativo de reutilización. Sin darnos cuenta estábamos produciendo situaciones que modificaban la realidad que nos rodeaba, que en definitiva es como entendemos la práctica artística. Basurama es una plataforma de trabajo generadora de posibilidades, acción, procesos de producción, reflexión y documentación vinculados a los residuos en todas sus formas y acepciones, tratando de implicar el mayor número de agentes posibles de manera activa. Basurama no es arte con basura. Basurama no es un colectivo de arquitectura. Basurama es un circo. Nos interesa la economía, la política, el medio ambiente, la publicidad, la cultura y la política cultural, la vida privada, el juego, el humor, el espacio público, la arquitectura y el urbanismo, el dada, el situacionismo, Internet, la verdad y la mentira, la poesía, la música, el amor e incluso la basura. En general nos interesa todo. Los residuos son la materia prima de nuestros trabajos, que no obras. Hemos trabajado con todo tipo, desde la basura que encontramos por la calle a la basura en forma de territorio pasando por la basura industrial. Cuando colocamos el residuo en el centro de nuestro discurso nos interesa como herramienta, como materia de creación y también como mecanismo de reflexión sobre lo que somos como personas, como comunidad, como sociedad. Es una manera de cuestionar las propias estructuras en las que nos integramos con la intención de buscar alternativas. La tensión que genera esta dualidad de la basura como medio y como reflexión es uno de los principales motores de nuestro trabajo. Como dijo Joseph Fanter, la realidad es perfecta, y por eso jugamos con ella. Trabajar con lo existente tiene más implicación contextual y potencia creativa que generar otras realidades paralelas. Nuestro material bruto son las grietas que deja el sistema productivo y económico contemporáneo. Pensamos que nuestra actividad puede servir para revelar o explicar procesos que ocurren en nuestra realidad. Si es que sirve para algo, el arte sirve como servicio público. En determinadas situaciones puede servir para proporcionar posibilidades de cambiar las cosas o, por lo menos, de facilitar la comprensión de la realidad. Entendemos el arte como herramienta de transformación social, y por ello como una herramienta de trabajo y acción. No tiene nada que ver con procesos contemplativos y estéticos, o búsquedas insondables sobre la verdad entendida como belleza. Frente al arte como espacio místico, preferimos la vida, el sugerente espacio vital en el que nos desarrollamos. Nos dirigimos a todo tipo de públicos, y esperamos que la gente lo pase bien y piense, mientras ríe. Nuestra formación empezó huyendo de la arquitectura, y acto seguido, de la institución. O por lo menos de la endogamia de la que éramos víctimas en la escuela de arquitectura. Huir era un acto de autonomía. Dentro de la universidad, frente al tedio unidireccional, empezamos a generar una inercia de trabajo de forma no muy consciente, al igual que otros grupos de personas en aquellos años. Empezamos a proponer, a investigar, a equivocarnos. Aprendimos a autogestionarnos y a generar una plataforma de trabajo autónoma donde era posible la acción y llevar a cabo las ideas que nos interesaban. Esta huida activa nos ha ido desvinculando de la arquitectura y de su trabajo más convencional. Por lo tanto, se puede decir que la arquitectura fue el punto de partida porque era de lo que huíamos. Luego, una vez superados todos los complejos, también nos interesa como campo de trabajo.
También valoramos la amplitud de la formación a la que te abre puertas la arquitectura, de filosofía, a diseño de mobiliario, de diseño gráfico, a edición de vídeo, de tipografía, al cálculo de estructuras, de aislamiento térmico, a planes urbanísticos, de marketing a cine, de cultura basura a álgebra lineal. Crecemos por muchos caminos y continuamente están surgiendo más. Siempre nos hemos sentido en esta condición, seducidos por toda la diversidad de posibilidades que se iban, y que íbamos, abriendo. La indefinición e incertidumbre profesional genera un estado de alerta constante en la que acotarse o definirse es suicidarse. No confundir incertidumbre con precariedad. Luchamos contra la precariedad en medio de la incertidumbre. En nuestra experiencia, la vida y el trabajo se mezclan continuamente, muchas veces es difícil formalizar esa disolución. En principio, cada proyecto es distinto en Basurama y no hay leyes sobre rentabilidad. Existe una estructura económica, vinculada a una estructura de proyecto colectivo, y ambas se complementan para conseguir una estabilidad común, para que Basurama pueda seguir existiendo a partir de las estabilidades individuales. Tenemos mucho trabajo y poco dinero. Esperamos igualarlos, aunque lo dudamos. No queremos ser ricos y no queremos trabajar poco. Esperamos poder trabajar de igual a igual. Dado que hemos trabajado en casi todos los niveles de la creación contemporánea, producción, gestión, creación, promoción, comisariado, mediación. En realidad nos gusta desarrollarnos en todas ellas. Por nuestra formación y trabajo heterogéneo, cuando pensamos en escena madrileña, se nos vienen a la cabeza las escenas artísticas, políticas, teatrales, arquitectónicas, sociales, musicales o poéticas. Desde ese punto de vista, la escena artística de Madrid es demasiado amplia y heterogénea como para calificarla en conjunto. Este archivo, por ejemplo, intenta generar un orden artificial que no existe y corre el peligro de simplificar esa escena.